Bien, buenas tardes. Vamos a iniciar esta tercera sesión, que va a ser en realidad tercera sesión, pero lección 2 de Metafísica, FIL 14. Vamos a continuar tratando los temas que habíamos comenzado a discutir la semana pasada, la sesión del día jueves. Voy a compartirles pantalla para que sigamos viendo estos temas. La semana pasada, junto con explicarle de manera muy general, más o menos, las actividades que vamos a tener que ir balizando durante el semestre, comenzamos a introducir las cuestiones del curso con una consideración, con una reflexión acerca de qué es la metafísica, ¿no es cierto? Eso es lo que fuimos discutiendo la última sesión. Hay una caracterización de la metafísica muy famosa que se encuentra en el libro cuarto de la Metafísica de Aristóteles, donde dice que la metafísica es la ciencia o la teoría del ente en cuanto ente. Hay otras caracterizaciones que hace también Aristóteles ahí, pero esta es especialmente importante porque hasta el día de hoy es una caracterización que parece aceptable a la mayoría de los metafísicos. Si ustedes le preguntan a cualquier metafísico contemporáneo, esta manera de expresar qué es lo que él pretende hacer le va a resultar en general aceptable. ¿Okay? Entonces, teoría del ente en cuanto ente. Ente es lo que quiera que sea, que aquello de lo cual nosotros vamos a predicar el verbo ser, es el participio del verbo ser. Por tanto, cuando estamos hablando del ente, estamos hablando de todo aquello que es o existe. ¿Bien? Hablamos también sobre los usos del verbo ser, que el verbo ser a veces también se utiliza para otras cosas en los lenguajes naturales. No es algo propio del español, también ustedes lo encuentran en casi todos los lenguajes naturales, que el verbo ser en muchos casos se lo utiliza, por ejemplo, para expresar la cópula, o se lo utiliza como una manera de expresar la identidad, cosa que en un lenguaje simbólico probablemente vamos a distinguir. Qué sé yo, en lógica de primer orden, por ejemplo, ustedes tienen, en fin, un signo especial para designar la identidad, igual como en aritmética tienen un signo especial para designar la identidad que distingue esto simplemente de la cópula o de las atribuciones de existencia. Y entonces lo que nos interesa a nosotros son las atribuciones de existencia. Esto es, lo que nos interesa es esta disciplina que tiene por objeto todo aquello que es, en cuanto simplemente es o existe. Estábamos también considerando la sesión pasada, no sé si esto fue lo último que vinimos, pero más o menos, que si uno se pregunta por qué es lo que existe, lo que es lo mismo que decir qué es ente, ¿de acuerdo? Una respuesta trivial, ¿no? Pero es una respuesta, una forma de respuesta a esta pregunta, es decir, todo. O sea, sin entrar en los detalles acerca de cuáles son los tipos fundamentales de cosas que existen, cuál es, en una frase que, bueno, no sé si les resulta intuitivo, pero algunos filósofos lo colocan así, algo así como si llegamos nosotros a una habitación, nosotros podemos describir su mobiliario, ¿verdad? Si en esta habitación tenemos, no sé, una mesa, 3 sillas, qué sé yo, un estante. Bueno, la idea sería que estaríamos haciendo algo parecido, nos fijamos en todo lo que existe y todo lo que existe incluye universales, sustancias, instantes de tiempo, lo que quiera que sea que vaya a ser un tipo fundamental de entidad. Pero antes de contestar esa pregunta de esa manera, diciendo, mira, estos son los tipos fundamentales de cosas que hay, uno puede dar una respuesta que es trivial, pero que es correcta, que es decir, todo. ¿Bien? Ahora, ¿por qué razón? Porque todo, cuando utilizamos esta expresión de una manera completamente general, sin ningún tipo de restricción, sin ningún tipo de limitación que provenga de factores o aspectos que tienen que ver con el contexto conversacional específico en el cual uno se encuentre, tiene por valor el rango más amplio de las cosas que son, o en otras palabras, de los entes. Bueno, o sea, trivialmente,
Todo existe, ¿de acuerdo? No es una afirmación esta que requiera ningún tipo de contratación empírica, es un hecho, si ustedes quieren, que se sigue simplemente del significado de los términos, que todo existe, ¿no? O que todo es algo, algo designa alguna cosa, al menos una cosa que se encuentra dentro del rango que queda cubierto cuando hablamos de todo. Por tanto, es trivial también que todo es algo o todo es ente. Todas estas afirmaciones que estoy haciendo son afirmaciones trivialmente verdaderas, ¿no? En lógica de primer orden, que yo, por lo que entiendo, no todos ustedes han tenido formación en lógica de primer orden, pero en lógica de primer orden, estas afirmaciones de existencia acerca de todo o algo, que como ustedes pueden ver, involucran por lo menos la existencia de aquello de lo cual estamos hablando. Si cuando digo que todo FG, por ejemplo, y ese todo tiene un valor irrestricto, estoy yo suponiendo de que estoy diciendo algo que va al respecto de, bueno, todos los entes, ¿verdad? Estoy diciendo, para todos los entes, vale que si alguno de estos entes es F, que no interesa lo que sea F, ese ente también va a ser G. Si yo digo algún ente, algún FG, también está subentendido que si me refiero a todas las cosas que son, o que son entes, o que existen, entonces a lo menos hay una, pueden ser más de una, pero por lo menos una de esas entidades es F y es G. ¿Bien? En lógica de primer orden, esto se expresa con los llamados cuantificadores universales y existenciales. Y aunque no hayan tenido lógica de primer orden, si han tenido, no sé, lógica en el colegio o los que estén estudiando ingeniería, también recordarán que esta es la manera en que se expresa para todo X, bla, 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 o hay un X, hay un Y tal que tal o cual cosa, ¿no? Bueno, los cuantificadores, que se expresan así usualmente en lógica de primer orden, tienen una connotación existencial. Ojo con esto porque cuando veamos algunos aspectos de la metafísica o la metaontología de Quine, nos vamos a encontrar con que Quine explota largamente esta cuestión. Bueno, para lo que nos interesa ahora, la idea sería, mira, la metafísica entonces, en algún sentido, versa sobre todo de la manera más irrestricta. Ojo que, también les recuerdo, hablamos que en la última sesión, que hay algunos casos en donde nosotros, cuando hablamos de todo, no estamos queriendo hablar de todo en el sentido completamente restricto, sino que se trata de todas las entidades que satisfacen ciertas condiciones, que son relevantes en cierto contexto de conversación, ¿verdad? O sea, si yo digo, no sé, hay que poner toda la carne en la parrilla, por ejemplo, bueno, naturalmente que no estoy hablando de toda la carne del universo en la parrilla, estoy hablando de, en fin, de la carne de que se trate, ¿no? O si uno se pregunta si han pagado todo para el viaje, naturalmente no estamos hablando de todo en el sentido completamente estricto, es todo subentendiendo que estamos hablando de ciertas cosas que son importantes de llevar un viaje. Y estamos hablando de todas esas cosas específicas. ¿Bien? Bueno, cuando hablamos aquí que la metafísica tiene por objeto todo, no nos estamos limitando a, por decirlo así, un contexto específico. Estamos hablando de todo de la manera más irrestricta que es posible. Vamos a avanzar un poquito en este punto. Porque, claro, cuando yo contesto la pregunta ¿qué hay o qué existe? Diciendo simplemente todo, esa respuesta es, como les indicaba hace un momento atrás, trivial hasta cierto punto. Trivial porque es obvio que, bien, todo designa todos los entes, naturalmente. ¿Qué otra cosa va a ser? Todo aquello que es. Entonces, si uno quiere buscar una respuesta más informativa, una respuesta en donde esa pregunta acerca del ente en cuanto ente, de aquello que es, nos indique con un poco más de claridad y nos entregue más información, o si ustedes quieren, nos entregue una concepción sustantiva acerca del mundo,
lo que se espera es que nos indique cuáles son los tipos más importantes o más básicos de entes, o de cosas que son, o de cosas que existen. ¿Bien? Desde tiempos de Aristóteles, o sea, probablemente antes de Aristóteles, ¿no? Perfectamente uno puede reconstruir la ontología platónica también desde esta misma perspectiva, pero por lo menos en Aristóteles en adelante, ustedes encuentran que este planteamiento se hace bastante expreso, se hace bastante explícito. Aristóteles es el que inaugura una manera de, en fin, denominar estas cosas con cierta terminología que después se ha hecho clásica y que ustedes van a encontrar que se sigue utilizando hasta el día de hoy. Aristóteles tiene un tratadito, un tratado que es muy cortito y que los que han hecho lógica seguramente ustedes lo vieron en el curso de Lógica 1, que se llama el Tratado de las Categorías. ¿Bien? También me imagino que en filosofía antigua se los tienen que haber mencionado. Categoría que en griego significa atribución. En contextos judiciales además usaba el término categoría para designar la acusación que se está haciendo contra alguien. Entonces, en fin, es el delito que se está imputando a alguien de haber cometido. Si ustedes quieren, es como la acusación que se hace contra alguien. Bueno, Aristóteles ocupa el término categoría, que tiene esa connotación en el griego ordinario, para designar los tipos más generales de cosas que son. Esto lo hace en este tratado pequeñito que se llama Las Categorías, que, a ver, si uno se va a fijar en algún texto de metafísica que haya sido estudiado por mucha gente a lo largo de la historia, probablemente este ha sido los textos más estudiados de metafísica a lo largo de la historia, ¿no? El texto de categoría es un texto que fue estudiado, bueno, en la antigüedad clásica, muchas veces comentado, un texto como era breve, fácil un texto que se lee muy rápido, y ha sido tremendamente influyente. Entonces, Aristóteles aquí lo que hace es que describe tipos básicos de cosas que son, y hace una distinción que también ustedes seguramente han escuchado, ¿no? Entre sustancias, en griego el término sustancia es usía, ¿no? Y por otra parte, entidades o cosas que son, cuyo ser es dependiente del ser de la usía, de la sustancia, que se denominan accidentes. Aristóteles, en el Tratado de las Categorías, distingue 9 tipos de accidentes diferentes. En otros textos no son tantos, son menos, qué sé yo, algunos son 5 o 3. A ver, Joaquín Vocente pregunta, ¿se pueden entender esas categorías como formas de ser? Sí, se pueden entender perfectamente como formas en que algo puede ser. Entonces, la idea sería que cuando consideramos todo lo que existe de la manera más general, lo que nos encontramos es que hay ciertos tipos básicos de entidades. O, siguiendo lo que nos ha sugerido Francisco, la idea sería algo es de un modo o de otro. Y ese modo de ser corresponde a una de esas categorías. Aristóteles, entonces, en el texto, este pequeño tratado, como les digo, que da nombre a esta expresión, que se sigue usando hasta el día de hoy, describe 10 tipos de categorías, cosa que los latinos después, más adelante, traduciendo el término categoría en griego, latín, van a llamar predicamenta, o sea, cosas que se predican o se dicen, ¿bien? O sea, son las atribuciones más básicas que podemos hacer a algo que existe, ¿bien? Aristóteles distingue 10 tipos de categoría, de las cuales tenemos la sustancia, en primer lugar, y después 9 tipos de accidentes. Da lo mismo cuáles sean los tipos de categoría, yo aquí se los anoté, pero esto es algo que ustedes van a estudiar en filosofía antigua, así que ya no lo han estudiado ya, y posiblemente también van a mencionarlo en otros cursos, ¿no? Ahora, ¿cuál es la idea central de Aristóteles entonces con esta distinción de categorías? Por lo menos podemos fijarnos, sin entrar en los detalles históricos, en que tenemos dos formas
radicalmente distintas de ser, dos modos de ser que son radicalmente diferentes entre sí. Por una parte, tenemos un modo de ser o existir que corresponde a algo que es por sí mismo, que es independiente de otros entes. ¿De acuerdo? O sea que, por decirlo así, puede existir por sí mismo sin requerir de otras cosas para su subsistencia. Esas cosas son las que Aristóteles denomina ousiai en griego, y que después fue traducido por el término latino sustantia, en algún momento fue traducido por esentia, en fin, da lo mismo como sea, sustancia para todos efectos, que son entidades que por su naturaleza pueden existir de manera independiente. Y por otra parte, tenemos otro tipo de entidades cuyo ser es mucho más limitado que el ser de la sustancia. Estas son las cosas que Aristóteles denomina accidente, en griego symbebekota, que tiene la misma raíz etimológica que el latín accidens. Bueno, los accidentes son cosas que existen también tal como la sustancia, pero su modo de ser es diferente porque son por el ser de la sustancia. Son cualificaciones, determinaciones, modificaciones de una sustancia o de varias sustancias que se encuentran entre sí en cierta relación. Entonces, para colocar ejemplos clásicos, sería la diferencia entre, qué sé yo, un gato, por ejemplo, y el color del gato. Entonces, el color del gato, o la forma del gato, o el tamaño del gato, o la relación que tenga el gato con sus antecedentes causales, que sé yo, el papá y la mamá del gato, o lo que sea, ¿no? Son, ¿de son cosas a las cuales nosotros atribuimos existencia. Y ustedes se fijan en el lenguaje ordinario, nosotros decimos que son de, bien, cosas de ese estilo, cualidades, cantidades, relaciones, localizaciones espaciales, etcétera, etcétera, lugares, tiempo. Pero la idea es que todas estas cosas son cosas que son por el ser de la sustancia. Su ser es un ser ontológicamente dependiente del ser de la sustancia. ¿Bien? Bueno, alguien está haciendo una pregunta. Arturo Araya pregunta, ¿cómo es acción en griego? Yo no recuerdo exactamente el término que estamos traduciendo, pero yo creo, Arturo, que es praxis. Acción es praxis y pasión es pacé, de viene patético, pasión, pero tendría que chequearlo. Ok, o sea, no quiero entrar yo en el detalle de las 10 categorías de Aristóteles, porque probablemente muchas de ellas son subsumibles unas en otras. Entonces, en fin, llegado el momento, espero que pueda yo conversar esto con más calma con ustedes, pero si uno va a hacer la distinción aquí, realmente la distinción más importante es entre accidentes que son intrínsecos a una sustancia y aquellos que no lo son, sino que aquellos accidentes que tienen una sustancia debido a ciertas relaciones de esta sustancia con otra. ¿Okay? Pero, ¿qué es la forma además en que usualmente se enfocan estas cosas ahora? Pero, sea como sea, Aristóteles distingue estos 10 tipos de sustancias. Y claro, y tenemos esta distinción, que es crucial, la distinción que tiene que ver con qué cosa es, digámoslo así, ontológicamente básico, fundamental o independiente, la sustancia, y por otra parte, entidades que también son, pero que son derivativamente por el ser de la sustancia, que son o existen de manera dependiente respecto del ser de la sustancia. ¿Okay? Bueno, esto que hace Aristóteles en el Tratado de las Categorías, y que después esto ustedes lo encuentran en la metafísica, en fin, no solamente se encuentran en categorías, se encuentran en muchos otros textos, también en física, etc. ¿No? Bueno, nos muestra por decirlo así, un esquema general de cómo es que se enfrenta la cuestión del ente en cuanto ente. Esto es, la manera en que se enfrenta aquí la cuestión del ente en cuanto ente tiene que ver con, uno, especificar tipos básicos de cosas que son. Y dos, cosa que también hay que hacer aquí Aristóteles, especificar
las relaciones de prioridad ontológica entre estas categorías. Ahora, entonces, la idea sería que la especificación de categorías, o sea, de tipos máximamente generales de cosas que son, o de entes, o de existentes, o como queramos denominarlo, tiene una importancia crucial para contestar la pregunta del ente en cuanto ente. O al menos así se ha supuesto en la tradición filosófica occidental. ¿Bien? Entonces, tenemos que especificar cuáles son los tipos básicos de categoría. Y en segundo lugar, una cosa que es muy sustantiva en lo que está haciendo Aristóteles, para quienes hayan avanzado ya en el artículo de Jonathan Schaffer se habrán dado cuenta de esto, que Schaffer lo destaca muy claramente y tiene efectivamente mucha relevancia, que es especificar también qué conexiones sistemáticas se dan entre estas categorías. ¿Okay? Entonces, para colocarlo esquemáticamente, ¿no? La idea sería, mira, llegamos a describir cierto número de categorías fundamentales, ¿no? Vamos a llamarlos C1, C mayúscula por categoría, C1 a Cn, las que sean. Hay n categorías básicas. Por tanto, ser es ser o de la categoría 1, o de la categoría 2, o de la bla 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 categoría n. ¿Bien? Y por eso es que la especificación de categoría tiene relevancia para el desarrollo de una metafísica, para el desarrollo de una manera de contestar la pregunta por el ente en cuanto ente. Muchas veces, por no decir siempre, pero la diferencia entre dos filósofos tiene que ver con qué es aquello que se coloca como ontológicamente fundamental y qué se coloca como ontológicamente derivativo. O sea, hay muchas ocasiones en donde, bueno, que digo, quizás la mayoría, en donde lo que ustedes pueden constatar es que la discusión ontológica entre los dos filósofos tiene que ver con que algo que un filósofo ha puesto en la base ontológica, como aquello que es fundamental, de lo cual se deriva el bastante, es cambiado por otro filósofo. Entonces, por decir, lo que para un filósofo es derivativo, para otro filósofo es un hecho básico del mundo. Es un hecho fundamental, del cual se sigue todo lo bastante. ¿No? Los dos filósofos van a estar de acuerdo con que hay mesas y sillas y galaxias y etcétera, etcétera, pero van a tener diferencias acerca de qué es lo que se encuentra en la base ontológica que determina que existan mesas y sillas. Y un filósofo va a colocar un tipo de entidades y otro filósofo va a colocar otro tipo de entidades. A ver, hay una pregunta. Laura Aguayo pregunta, dijo ontológicamente derivativo y ontológicamente fundamental o básico, Laura. Más adelante vamos a precisar estas caracterizaciones de una manera bastante más precisa. Cuando estamos hablando de fundamental o de básico, en fin, vamos a ser mucho más precisos en qué es lo que estamos diciendo cuando hablamos de estas cosas. ¿Ok? Bueno, tengo que colocarle un par de ejemplos para que ustedes vean cómo es que se da la diferencia entre distintos filósofos acerca de qué es lo que resulta fundamental o básico y qué es lo que resulta derivativo. ¿Okay? Pensemos en el contraste entre, a ver, vamos a ver dos metafísicos contemporáneos muy prominentes, o sea, contemporáneos y el tipo ya murieron, digamos, pero hace más de 10 años murieron, pero, en fin, pero son metafísicos contemporáneos que en los últimos 50 años han sido muy influyentes, que son David Lewis y David Armstrong, ¿ok? Y tanto Lewis como Armstrong están de acuerdo que existen posibilidades. Esto es, hay formas en que podrían ser las cosas
que no son la forma en que son de hecho las cosas, ¿de acuerdo? Los dos están de acuerdo, tanto David Lewis como David Armstrong, que las cosas tienen propiedades. Esto es, tenemos objetos y los objetos son de cierta forma, tienen un cierto tamaño, tienen una cierta, o sea, masa, tienen un cierto color, lo que quiera que sea que caracteriza la forma en que son esos objetos. Entonces, tenemos, como les digo, dos filósofos y los dos tienen cierta coincidencia sobre cosas que son. Los dos están de acuerdo con que existen las posibilidades y los dos están de acuerdo con que las cosas tienen propiedades. Por tanto, hay algo así como propiedades de las cosas. Ok, ¿cuál es la diferencia? Bueno, una de las diferencias entre estos filósofos es que mientras que Armstrong sostiene que las propiedades de las cosas tienen un carácter ontológicamente fundamental. O sea, es tan fundamental en la ontología de Armstrong las propiedades de las cosas, propiedades universales, cuando hablamos de eso la sesión pasada, que las posibilidades metafísicas están determinadas ontológicamente, entre otras cosas, no únicamente, por qué propiedades universales existen. Entonces, por decirlo así, la perspectiva de Armstrong es una perspectiva en donde hay propiedades universales, también hay objetos particulares, hay también posibilidades metafísicas, pero las posibilidades metafísicas son entidades derivativas respecto de las propiedades universales. Es decir, las propiedades universales son las que determinan cuáles son las posibilidades metafísicas. ¿Bien? La perspectiva de David Lewis, en cambio, es exactamente la inversa. Para Lewis, es un hecho básico del mundo que junto con los entes actuales, o sea, los entes que existen en nuestro mundo, digámoslo así, hay una pluralidad de mundos posibles que corresponde cada uno de ellos a una forma en que podrían ser las cosas. Es un hecho básico y fundamental que hay una pluralidad de mundos posibles. Los mundos posibles, en la ontología de Lewis, son cosas grandes, ¿de acuerdo? Son objetos, en fin, que se encuentran desconectados espacio-temporalmente respecto de cualquier otro. Y las propiedades universales, o si ustedes quieren, lo que nosotros denominamos como propiedades universales, son entidades derivativas respecto de este dominio más básico de mundos posibles. Para David Lewis, las propiedades universales se reducen a clases o conjuntos de objetos posibles, objetos de distintos mundos posibles. Entonces, volviendo al ejemplo para, en fin, naturalmente que no puedo entrar en todos los detalles de esto, pero lo que me interesa es darles a ustedes una cierta visión de cómo se produce entonces este juego en donde cuando un filósofo está haciendo que algo sea fundamental, aquello que es fundamental lo es porque tiene funciones explicativas de determinación ontológica respecto de otras cosas que van a quedar como derivativas. Y otro filósofo puede admitir las mismas cosas, pero invirtiendo el orden de qué es lo que es más fundamental y qué es lo que es menos fundamental. Bueno, la posición de Armstrong, como digo, del cual ahora me acuerdo que lo mencioné la última sesión. Armstrong entonces es un defensor muy característico de propiedades universales, sostiene de que las propiedades de las cosas son propiedades que literalmente se encuentran la misma instanciada en muchos objetos, o al menos puede encontrarse instanciada en muchos objetos. ¿Y qué es lo importante aquí? Que en la posición de Armstrong, los mundos posibles, o sea, las formas en que podrían ser las cosas, son construcciones abstractas que están generadas, que están
fundadas ontológicamente en las posibilidades de combinación de los objetos actualmente existentes y de las propiedades universales actualmente existentes. Para colocarlo de una manera muy simplificada. Supongamos que el universo, este es un ejemplo así, en fin, es súper así simplificado naturalmente, ¿no? Supongamos que el universo está habitado solamente por dos objetos, ¿ya? El gato Garfield y el gato Misifus, ¿de acuerdo? Y hay dos propiedades, nada más que dos propiedades. O sea, pues, piensen el absurdo que es esto. El universo está habitado solamente por dos gatos, ¿de acuerdo? No hay nada más, los gatos están ahí flotando, ¿de acuerdo? No hacen nada los gatos porque ¿qué van a hacer? Eh, y hay solamente dos propiedades que estos gatos pueden tener o no tener, que es la propiedad de ser flaco o la propiedad de ser jaspeado, ¿de acuerdo? Entonces, supongamos que Misifus es jaspeado y el gato Garfield es gordo, ¿ya? Esos son los hechos del mundo. No hay más hechos del mundo, ¿de acuerdo? O sea que cuando especificamos eso, especificamos todo lo que sucede en el mundo. Bueno, ¿cuál es la idea de Armstrong? ¿No? Que dado que hay dos objetos en el mundo y dado que hay dos propiedades que esos objetos pueden tener o no tener, los mundos posibles son la totalidad de combinaciones permisibles que se pueden dar simultáneamente de estas propiedades y de estos objetos. Como Garfield puede ser gordo o no gordo y puede ser jaspeado o no jaspeado, se generan entonces cuatro posibilidades. Del mismo modo, como Misifus puede ser gordo o no ser gordo, puede ser jaspeado o no ser jaspeado, se generan también cuatro posibilidades. Y siendo el hecho de que Misifus posee o no posee estas propiedades y que Garfield posee o no posee estas propiedades independientes entre sí, la combinatoria de el hecho de que Garfield y Misifus tengan o no tengan estas propiedades es lo que genera las posibilidades metafísicas. Entonces ustedes se dan cuenta, la posibilidad metafísica es algo que viene determinado por una base ontológica que está constituida por, uno, qué objetos particulares existen, y dos, qué propiedades universales existan, que esos objetos pueden instanciar o no instanciar. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí que la idea de Armstrong es que la posibilidad metafísica está fundada en esas entidades actualmente existentes que son, perdón, que me salté algo, voy a tener que dejar de compartirles porque alguien está haciendo una pregunta y no alcanza a pescarla. Joaquín Vocende pregunta, ¿es plausible que estos mundos posibles tengan leyes físicas diferentes? Joaquín, eso es un tema arduamente disputado entre los metafísicos. Entonces, hay toda una corriente de metafísicos, ¿no?, que tiene la idea de que las leyes naturales, o sea, primero que nada nos entendemos qué es lo que estamos diciendo con leyes naturales. Estamos hablando como que, qué sé yo, ¿no?, que dos objetos con masa se atraen entre sí, que objetos con cargas electromagnéticas opuestas se atraen entre sí, y que la fuerza de atracción es directamente proporcional a las masas, inversamente proporcional al cuadrado de las distancias, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, hay un grupo importante de metafísicos que piensan que las leyes naturales son contingentes, o sea que en el mundo actual son de cierta manera, pero que podrían ser de una manera muy distinta. Podrían encontrarnos mundos posibles en donde, no sé, digamos, los objetos dotados de masa se repelan entre sí, ¿de acuerdo? O algo así. Y hay otro conjunto de filósofos que piensan lo contrario, piensan que las leyes naturales tienen un carácter necesario. ¿Por qué? Para estos filósofos, que también yo pienso eso, ¿no?, lo que nosotros denominamos leyes naturales son los poderes causales que confiere una propiedad universal. Y eso es la esencia de la propiedad universal. O sea, la idea sería, mira, cuando decimos que los objetos dotados de masa atraen entre sí, es porque está inscrito en la esencia de la propiedad de masa que todo aquello que tenga masa se ha de comportar de ciertas maneras. Esto es, entrará o no en ciertas conexiones causales con otros objetos con otras ciertas propiedades. Entonces no pueden ser las leyes naturales diferentes entre sí.
O dicho de otra manera, si tuviéramos un mundo posible en donde las masas se repelen entre sí, ese es un mundo posible en donde no hay propiedad de masa, ¿de acuerdo? Es otra cosa lo que tenemos ahí, pero no tenemos propiedad de masa. ¿Bien? Pero, en fin, es una discusión filosófica aparte, ¿de acuerdo? O sea, si tú quieres, es independiente de la idea de si hay o no mundos posibles. Tiene que ver con cuál es el estatuto de las leyes naturales como entidades necesarias o meramente contingentes. Alguien tenía la mano arriba y que creo que se me está... Yo, Laura, adelante. que de lo que estaba comentando antes sobre Armstrong, del ejemplo como de los gatos, no me queda claro si las posibilidades existentes vendrían siendo como para cada ente o las posibilidades son iguales como las mismas para ambos entes. Como los Bueno, mundos. a ver, son posibilidades que involucran a cada ente, pero cuando tú hablas de un mundo posible, expresión a la cual vamos a volver muchas veces, o sea, una forma en que podrían ser las cosas, todas las cosas, un mundo posible es una posibilidad total, ¿de acuerdo? O sea, es una posibilidad acerca de todo lo que existe, es una manera en que podrían ser todas las cosas. Por tanto, cuando estamos hablando, si las posibilidades metafísicas son generadas por Garfield y Misifus, los mundos posibles son mundos posibles que contendrán a Garfield y Misifus, o a Garfield y no a Misifus, o a Misifus o a no a Garfield, porque podría uno de esos gatos no existir, ¿de acuerdo? Pero, por decirlo así, la idea, el enfoque de Armstrong, es que esas posibilidades metafísicas tienen su fundamento en las entidades actualmente existentes, por tanto, lo que tú estás preguntando tiene que ver con lo siguiente, esas posibilidades en alguna manera están fundadas en lo que le sucede a cada objeto individualmente, pero cuando hablamos de un mundo posible estamos hablando de una posibilidad completa. ¿Bien? Pero, contesto tu pregunta, Laura, ¿o no? Sí, perfecto. Gracias. Sí. Pero esa idea es como, pensamos en las posibilidades metafísicas como algo generado como un gigantesco, no sé, Lego, ¿de acuerdo? Así como un Lego, que uno tiene unas piezas así y uno las junta y es una cosa más grande. Bueno, aquí la idea es la misma. El mundo y el espacio de posibilidades está generado por un Lego metafísico. Y el Lego metafísico tiene ciertas piezas. Y esas piezas, en Armstrong, son propiedades universales y objetos particulares. Y los dos son igualmente básicos, ¿verdad? Diego Marín, pregunta, por favor. Sí, respecto a lo mismo del ejemplo de los gatos, dijo que en algún momento podría existir uno y no existir el otro, y así viceversa, ¿cierto? Pero ¿qué Sí. pasa en un mundo en donde, digamos, en algún momento existieron ambos gatos y ya no existe ninguno? ¿Esas propiedades, digamos, metafísicas se mantienen o se quedan eliminadas, digamos así? Bueno, mira, también es muy buena pregunta, pero es una pregunta en la que no te la puedo contestar completamente, porque es una cosa muy discutida. Entonces, en los filósofos que defienden estas perspectivas, se discute mucho acerca de si es posible que no exista nada. Y hay muchos filósofos que piensan, no, pues las posibilidades metafísicas son posibilidades que tienen que ver con la recombinación de cosas existentes, ¿de acuerdo? Entonces, no hay algo así como la posibilidad nula, ¿de acuerdo? En que no exista nada. Y hay otros filósofos en donde dicen, no, en realidad, si tenemos esto por combinatoria, tiene que haber un mundo que sea el mundo nulo, el mundo en donde no hay nada. Ahora, es un único mundo posible, los otros son muchísimos, ¿cachai? O sea, piensa tú de que en la combinatoria de objetos particulares es que te dan mundos posibles diferentes por cada propiedad diferente que tenga un objeto. Piensa tú en un universo como lo conocemos, digamos, o sea, por cada electrón, digamos, que tenga, no sé, una propiedad cuántica distinta, tienes tú un mundo posible diferente. O sea, son infinitos, muchísimos. En cambio, el mundo nulo es uno nomás, ¿sabes? O sea, también por eso hay un filósofo, Peter Fanning-Wagen, que sobre este tema dice, mira, en realidad sí, es posible que no haya nada, pero como es un mundo posible versus infinito, la probabilidad de que exista este mundo es infinitesimalmente pequeña, ¿bueno? Y para todo el efecto es cero. Entonces, claro, es posible, pero con probabilidad cero, ¿cachai? Es un tema específico, muy discutido, en donde, o sea, quiero decirte, hay no sé, un montón de papers que se han escrito específicamente sobre ese tema. No hay una posición generalmente adoptada. Es una cuestión discutida, ¿no? Ahora, si me preguntas a mí, no tengo ninguna duda, no existe el mundo vacío. No hay tal cosa. Pero es mi opinión. Rosita.
Sí, hola profesor, ¿le puedo hacer dos preguntas? Sí, adelante, Rosita. Ya. La primera sobre eso del mundo vacío, es que si afirmamos que hay un mundo que no tiene nada, vacío, ¿se puede decir Sí. que es un mundo? Porque entonces no tendría entidad ninguna porque no tiene nada. Como, ¿qué es lo que hace que llamemos a eso mundo? Mira, para quienes defienden que pasa eso, un mundo posible cuando designa una forma en que podrían ser todas las cosas. Entonces dicen, mira, una forma en que podrían ser todas las cosas es que no pase nada. Y en ese sentido sería admisible como un mundo posible nulo. ¿Bien? Pero, por otra parte, la razón que han tenido quienes han rechazado de que exista un mundo posible nulo es que el principio que genera los mundos posibles tiene que ver con la combinatoria, pensando en el esquema de Armstrong que hemos explicado, combinatoria de objetos y propiedades. Entonces, tiene que haber algo que recombinar para que exista un mundo posible. O sea, la idea sería, tú puedes pensar en mundos que pueden ser cada vez más simples, por ejemplo. Si tengo un mundo posible con 10 elefantes, bueno, pueden haber 9 elefantes, pueden haber 8 elefantes, 7, y 6, 5. Y bueno, un mundo con un elefante, pero no hay mundo sin elefantes. Pero les insisto que es una cuestión muy disputada entre quienes definen, especialmente la concepción combinatoria, ¿no? O sea, yo les dije, yo no creo eso, pero yo también tengo un enfoque modal que es distinto con esto, donde las posibilidades metafísicas están ancladas en poderes causales, entonces claramente no hay mundos nulos. A ver, había otra pregunta. Perdón, Rosita, tenías una segunda pregunta. Sí, que va a ser lo que estábamos hablando antes de los gatos. Se puede, o sea, obviamente se puede, pero coherentemente negar la capacidad del ser humano de conocer la realidad, o sea, digamos, la esencia de las cosas sensibles, y al mismo tiempo creer en la metafísica. O sea, yo no creo eso, por si acaso, pero hay Vamos a corrientes hablar de eso, filosóficas Rosita, más adelante. O sea, tengo pensado dedicar un tiempo a eso, a las dudas escépticas. Pero pasa lo siguiente, ¿no? Si te fijas, los filósofos que han planteado posiciones de escéptica, que en la historia hay varios tipos, ¿no? Pero pensemos, por ejemplo, en el tipo de posición que se hizo súper popular en la modernidad. Entonces, qué sé yo, la posición tipo Descartes, por ejemplo, en la primera meditación metafísica, en donde tenemos que dudar de todo, porque los sentidos nos han engañado, por tanto, pues así no tenemos evidencia de que haya, qué sé yo, ningún objeto material aparte de la evidencia que tiene cada uno de su existencia. Claro, Descartes finalmente no adopta esta posición, pero tú te puedes fijar en filósofos que posteriormente fueron bastante más allá que Descartes en su escepticismo. Y esos filósofos tenían una metafísica. O sea, es decir, no es que no tengas metafísica, tienes una metafísica, ahora una metafísica peculiar. Piensa tú en Hume, por ejemplo. Hume, bueno, piensa que no hay sustancias sensibles, ¿de acuerdo? Él piensa que ni siquiera hay un yo, porque para Descartes, claro, uno sabía si había objetos físicos, materiales, no hay cuerpos extensos, pero sí cada uno de nosotros tiene desde primera persona la evidencia de que uno existe como un sujeto pensante. Bueno, en Hume ni siquiera eso. En Hume todo lo que tenemos son impresiones sensibles, que uno por costumbre las piensa de manera unificada, más o menos, etc. Ya bueno, pero tienes impresiones sensibles, ¿verdad? Es una ontología con impresiones sensibles. Impresiones sensibles, que claro, Hume no las denominaba así, pero tú ves la ontología contemporánea, se llaman tropos. Y tienes tú metafísicos contemporáneos que tienen ontología de tropos, ¿verdad? Y que piensa que tú eres un montón de tropos y yo también, somos montones de tropos. Todo lo que hay en el mundo son tropos, ¿ok? Entonces, no es que no tengan metafísica, ¿de acuerdo? O sea, tú puedes imponer, por ejemplo, ciertos requerimientos o ciertas restricciones epistemológicas que hacen que la metafísica que vas a proponer sea una metafísica con ciertas limitaciones o lo que sea, pero no es que no vas a tener metafísica, vas a tener un tipo de metafísica. Vamos a volver sobre esto de todas maneras, Rosita, pero ese es el tema. Entonces, claro, si tú identificas la metafísica con lo que hizo Aristóteles en su libro La Metafísica, o con Santo Tomás de Aquino, bueno, quizás
uno no puede hacer esa metafísica, pero voy a tener otra, tipo Hume. Y no es que no sea metafísica, tienes una visión ontológica sobre el mundo. Como te digo, que el día de hoy yo tengo colegas, te puedo mencionar, no sé, 3 o 4 amigos míos, que claro, no defienden Hume, digamos, porque no son solamente impresiones sensibles, pero que están cerquita, digamos, ¿no? Igual son amigos míos, ¿cachai? O sea, ese es el punto. A ver, estaban con la mano arriba Jorge en primer lugar, después Joaquín y después Gabriel. Jorge. Sí, profesor, lo mío es más que una pregunta, es una sugerencia. Este curso es un curso más que interesante, por cierto, pero también de cierta alta complejidad, por decirlo de alguna forma, y todos tenemos inquietudes metafísicas. Por lo tanto, yo podría hacer muchas preguntas, pero lo que yo iba a sugerir era tratar de ir haciendo las preguntas en el chat y que usted las conteste cuando usted estime conveniente dentro, y no afectar la secuencia de su presentación, eso porque es muy fácil perderse, profesor, eso es lo que estoy... Ya, bueno, mira, muchas gracias Jorge por la sugerencia. En la medida que nos vayamos mucho por las ramas, vamos a, en fin, quizás cortar cosas que vamos a ver más adelante, pero, en fin, pero en todo caso no me gusta dejar las inquietudes así volando sin dar ningún tipo de respuesta. Pero tienes razón, efectivamente, si uno se quedara todas las preguntas no avanzamos nada, digamos, ¿no? Bien, Joaquín. Hola, mi pregunta es si en uno de los mundos posibles es posible que haya como cosas como ilógicas, así como un triángulo de 4 lados, un círculo con ángulos, No. Es y no es. No, o sea, mira, se supone que los mundos posibles están especificando el espacio de las posibilidades, ¿no? Y lo que tú estás mencionando son cosas que son imposibles. No es posible que exista un círculo cuadrado, no es posible que exista un triángulo que sea, no sé, digamos, ¿no? Un pentágono, no es posible que exista un colocolino que no es colocolino. Entonces, esas cosas no son posibles simplemente, ¿no? O sea, la idea sería la siguiente: el límite, por decirlo así, para lo que es posible es la coherencia lógica. Pero sobre eso, además, se ha postulado que hay otras tesis que son metafísicamente necesarias, aunque no sean verdades lógicas, y que también te imponen un límite para los mundos posibles. Claro, lo que tú me dices a lo mejor es algo que uno puede expresar, ¿no? En algunos casos pueden ser cosas que uno puede imaginar, pero eso no las hace metafísicamente posibles. Gabriel. Sí, creo que ya que estamos tocando también el tema de Lewis y habíamos tocado también lo de la nada, justo en el texto de Garrett había algo que me costó entender y que creo que va bien como con lo que estamos viendo ahora. Que dice, Lewis no considera, bueno, él hace una explicación de como hablando en contra de la nada, de esa idea del mundo como de la nada. Entonces aquí dice que Lewis no considera esto como una explicación de por qué hay algo en lugar de nada. Él piensa que no existe tal explicación, pero dice, simplemente que hay que estar mostrando que la pregunta está basada en un falso supuesto, el de que hubiera podido no haber absolutamente nada, un mundo absolutamente vacío. ¿Se entiende bien? Yo no entiendo qué quiere decir eso. ¿Cuál sería el falso supuesto cuando alguien pregunta como por un mundo que no tenga nada? ¿Cuál es el error que ve Luis ahí? Gabriel, tiene que ver con lo que estaba explicando ahora. En Lewis, el principio generador de los mundos posibles, hay tantos mundos posibles como combinatorias tú puedes hacer de las propiedades que pueden tener los objetos. Entonces en Lewis no hay algo así como un mundo posible en uno. Ahora, hay después algunos tipos que dicen, no, en realidad Lewis se equivocó, en fin, se discuten, ¿de acuerdo? Pero Lewis, él mismo, pensaba que no hay mundo nulo. Y por esa razón entonces que preguntarnos por qué el mundo, por qué el ser no más bien la nada, es decir, no, si no puede haber nada, digamos, tiene que haber algún tipo de ser. Y por otra parte, sería como preguntarse diciendo, a ver, pero ¿por qué los círculos no son cuadrados? Viejo, ¿por qué círculo? ¿De acuerdo? Es incoherente. Entonces, esa es la razón por la cual Lewis despacha la pregunta por qué el ser y no más bien la nada, sencillamente de esa manera. A ver, entonces, él, como que en ese sentido, no es muy distinto su pensamiento del de Armstrong. Como que... En ese punto no. Sí. En ese punto coinciden.
Ahora, Yo pensé que Armstrong era el único que decía ese tipo no, de cosas, no. ¿cierto? Cuando Mira, habló del... las razones por las cuales Armstrong lo sostiene son razones que son comunes también a lo que piensa Lewis. Pero quiero volver ahora sobre lo que estábamos conversando. Bien, quería volver sobre lo que estamos conversando, porque lo que yo plantearles es el contraste, ¿no?, entre la posición que tiene Armstrong sobre las posibilidades metafísicas que están fundadas en ciertos ladrillos básicos o legos básicos, que son las propiedades universales y los objetos. Ahora, ¿qué es lo que pasa en Lewis? En Lewis lo que pasa es que ustedes este orden de determinación se ve invertido. O sea, Lewis tiene una ontología, por lo que veo ustedes ya se han enfrentado a algo en esto con el texto de Garrett, donde explica algo de la posición de Lewis, en donde de entrada ustedes tienen una totalidad de mundos posibles. Y los mundos posibles en Lewis son cosas grandes, ¿no?, universos paralelos. O sea, yo sé que esto suena crazy, y efectivamente suena crazy, digamos, ¿no? Lewis tiene ciertas razones por las cuales él ha sostenido esto, y se ha hecho famoso además, quizá injustamente famoso, por sostener que hay una totalidad de mundos posibles, y las razones que sean que tiene Lewis para esto. Por lo menos concédale, ¿de acuerdo? El tipo no está loco, digamos, no es un completo demente, sino que alguna razón tenía. Bueno, entonces la idea es la siguiente, que dado que hay una totalidad de mundos posibles, ¿no?, que son cosas de la misma naturaleza que el mundo actual, o sea, literalmente universos paralelos, él identifica lo que nosotros denominamos como propiedades universales y lo que Armstrong denominaría como propiedad universal, con una clase de objetos particulares. O sea, por decirlo de alguna manera, en vez de tener la propiedad universal de ser gato, ¿ya?, que es una forma de ser que cuando la instancia un objeto, ese objeto es un gato, ¿de acuerdo? Así como también si tengo la propiedad de ser un cubo, si algo instancia o ejemplifica la propiedad universal de ser un cubo, bueno, es un cubo, ¿de acuerdo? Bueno, Lewis lo que hace es que identifica esa propiedad universal con la clase de todos los gatos en todos los mundos posibles. ¿Bueno? O sea, claro, en el mundo actual hay un número determinado de gatos, ¿verdad? Pero podrían haber más gatos, o podrían haber menos gatos, o podría no haber gatos. Bueno, cuando uno se fija en los gatos en todos los mundos posibles, hay mundos posibles en donde hay más gatos, hay mundos posibles donde hay menos gatos, hay mundos posibles donde no hay gatos, y la idea es que lo que vamos a identificar con la propiedad universal de ser gato, o si ustedes quieren, lo que cumple las funciones ontológicas de una propiedad universal de ser gato, lo va a cumplir la clase de todos los objetos, de todos los gatos, en todos los mundos posibles. No es que esos objetos, debido a que son gatos, forman parte de la clase, sino que al revés. Por ser parte de una clase, es que son gatos. Tampoco quiero yo defender que esto sea verosímil o no, que les parezca razonable. En fin, yo sé que les está sonando estos raros a ustedes, pero la idea de Lewis, entonces, es que aquí invertimos el orden de determinación. No son las propiedades universales las que están generando las posibilidades metafísicas, sino que al revés, tenemos como un hecho dado, un hecho ontológicamente fundamental, que hay una extensión de mundos posibles. Y los habitantes de esos mundos posibles pertenecen a distintas clases. Y esas clases son las propiedades universales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el punto que me interesa? ¿No? Que si ustedes consideran entonces la cuestión desde esta perspectiva, lo que para Armstrong es ontológicamente derivativo, para Lewis es ontológicamente fundamental. Lo que para Lewis es ontológicamente fundamental, para Armstrong es ontológicamente derivativo. ¿Bien? Claro, los dos están de acuerdo, por ejemplo, en que es posible que haya más gatos. Los dos están de acuerdo con que, no sé, digamos, ¿no?, podría haber dragones, en fin, que atacan a los seres humanos. Los dos están de acuerdo con que el universo podría tener el doble de tamaño.
Los dos están de acuerdo con que mi reloj tiene forma, no sé, de circunferencia, pero la diferencia está en que para uno de ellos, lo que funda estos hechos es qué objetos particulares existan y qué propiedades universales existen y pueden tener donde tener esos objetos particulares. Esa es la posición de Armstrong. Mientras que Lewis, el hecho fundamental es que tienes tú una totalidad de cosas grandes que son los mundos posibles. ¿Se dan cuenta? Entonces, nuevamente, lo que para un filósofo es ontológicamente fundamental, para otro filósofo puede ser ontológicamente derivativo, y al revés, ¿no? Ahora, yo no quiero decir que todo el contraste entre metafísicos tiene que ver con, por decirlo así, qué coloca uno abajo y qué coloca uno arriba en la jerarquía ontológica, ¿no? En algunos casos, como vamos a ver, hay filósofos que sencillamente sostienen que hay cosas que no existen, punto. No es que sostengan que están arriba o abajo de la jerarquía ontológica, no hay tal cosa, ¿de acuerdo? Y vamos a ver varios ejemplos sobre esto en donde tenemos posiciones de este estilo. Pero ustedes pueden darse cuenta entonces que las diferencias centrales entre metafísicos tienen que ver con cómo efectuamos este balance. ¿Qué cosas vamos a colocar como categorías básicas de entidades? ¿Y qué cosas vamos a colocar como categorías derivativas? Tal como colocaba yo en el ejemplo, Lewis es un filósofo nominalista, para quien no hay propiedades universales. Hay cosas que cumplen las mismas funciones que propiedades universales, y de hecho él las denomina propiedades, properties, ¿de acuerdo? Pero claro, no es lo que piensa un defensor de propiedades universales. Para Lewis, en el nivel fundamental, todo lo que hay son objetos particulares. ¿Bien? Ahora, hay cosas que se pueden construir con los objetos particulares que son ontológicamente dependientes y derivativos de los objetos particulares y que puede cumplir las funciones de una propiedad universal. ¿Bien? En el caso de Armstrong, en cambio, cuando nos fijamos en el nivel más básico, más fundamental de la realidad, nos encontramos con que hay dos tipos radicalmente distintas de cosas, que son objetos particulares, que Armstrong denomina thin particulars, algo así como particulares delgados, ¿ya? Y hay propiedades universales que estos objetos particulares pueden instanciar o no, ¿no? Mientras que para Lewis, en el nivel fundamental, ustedes tienen un tipo de cosa, objetos particulares. Lo que pasa es que tiene muchos, ¿de acuerdo? O sea, en el caso de Armstrong, ustedes tienen los objetos particulares del mundo actual, y eso. Y las posibilidades son cosas que resultan de combinatorias de esos objetos particulares y las propiedades que pueden tener. En el caso de Lewis, ustedes no tienen propiedades universales, pero, vean ustedes lo que sucede, ustedes tienen que poner algo que cumple las funciones de propiedades. Y para eso tienen ustedes todos los mundos posibles. O sea, Lewis tiene solamente un tipo fundamental de cosas, que son objetos particulares, pero tiene muchísimos objetos particulares, ¿verdad? Pero mucho, 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 ¿no? Infinitamente más que los que tiene alguien como Armstrong. Y esos objetos particulares cumplen las funciones de propiedad universal. ¿Okay? Ustedes habrán escuchado este principio que se conoce como la navaja de Occam, ¿no es cierto? Seguro que la han escuchado, ¿no? O sea, Occam, que es un filósofo nominalista de la Edad Media, de hecho él le dio el nombre al nominalismo. A ver, espérate, que hay unas preguntas que aparecen aquí. No, profe, no son preguntas. Sí, que yo me estaba confundiendo. Ya. Armstrong, Occam, que le dio el nombre al nominalismo y que rechazaba la existencia de propiedades universales, decía que no deben multiplicarse los entes sin necesidad. Eso, la idea sería, mira, en realidad no necesitamos postular que hay propiedades universales, nos basta con los objetos particulares. ¿Cierto? Y efectivamente, ustedes ven que las discusiones metafísicas contemporáneas, este es un principio que se sigue. Si no tenemos razones, si no tenemos una función explicativa que tiene que cumplir un tipo de entidad, entonces no hay ninguna razón para postularlo. El problema aquí es que, y eso es lo que hace la diferencia entre los filósofos,
es que, bueno, que hay diferencias grandes acerca de cierto tipo de cosas, cumplen o no esas funciones explicativas. Para colocar un ejemplo, veamos esta diferencia entre Lewis y Armstrong. Entonces, claro, Lewis sostiene que no hay propiedades universales, al menos como entidades fundamentales. Bastan las clases de objetos particulares. En el caso de Armstrong, él sostiene que hay propiedades universales. Lo que pasa no es que Armstrong, por tanto, esté en desacuerdo con el principio de Occam, en la llamada navaja de Occam, de que no se deben multiplicar los entes sin necesidad. Lo que sostiene él es que hay necesidad, ¿de acuerdo? O sea, que hay ciertas funciones explicativas que cumplen las propiedades universales y que no pueden ser sustituidas por otra cosa, ¿no? Cuando yo les comentaba que Lewis tenía ciertas razones para postular los mundos posibles. Y sí, las razones que tiene Lewis también son de este estilo. Por supuesto, parece una falta grosera de economía sostener de que hay una probabilidad de mundos posibles que son cosas grandes igual que nuestro mundo, universos paralelos. Sería ridículo, sería demente que alguien postulase una cosa así sin necesidad. ¿De acuerdo? Lo que sostiene Lewis es que hay necesidad, porque cualquier otra cosa que queramos poner nosotros, al menos eso es lo que sostiene Lewis, por supuesto, los filósofos que no están de acuerdo con él no piensan eso, pero al menos la manera en que Lewis lo piensa, es que no hay otro tipo de ente, no hay ninguna construcción del estilo que la propone Armstrong, cualquier otra, que pueda cumplir las funciones teóricas que cumple un mundo posible. Entonces hay que postular. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a quedar en este punto. Santiago Gabriel pregunta, ¿es como que lo más simple, lo más probable? A ver, el dicho del acerto en ese sentido es una instancia del principio de la navaja de Occam. O sea, que si tú tienes una secuencia de datos, tú supones entonces que la línea, por decirlo así, que va por más simple, que va por toda esa distribución de datos, es la que corresponde a la distribución real. Pero ese es un caso particular, ¿ok? De ese principio. Vamos a quedar aquí entonces y seguiremos el día jueves. El día jueves, entonces, vamos a entrar directamente a explicar la metaontología de Quine. ¿Ok? Quedamos aquí, señores. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias a ustedes. Chao, profesor. profesor. Chao, gracias. Adiós.